Bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Como siempre, ya saben, ¿verdad? No se vale que no lleguen hasta el final. De verdad, hacemos un gran esfuerzo y agradecemos que acepten venir a charlar con nosotros, a tomarse un cafecito para hacerlo didáctico, para hacerlo a cierto modo educativo. Nos cuesta salirnos del tema político para hablar de temas siempre amarrados a la política, porque a veces sean bastante didácticos. Así que no se vale que no le cuente a sus amistades sobre Roberto Alejos Podcast, este capítulo, que no presione ahí la campanita para que le avise cada vez que se sube un capítulo, o hay que suscribirse para que de verdad esté ahí en el aire y seamos parte de lo que toca este año, que es participar. ¿Verdad? Estamos arrancando el año en los políticos. Decimos que el año arranca hasta el 14 de enero con el informe del presidente, cambio de la Junta Directiva del Congreso de la República. Pero hablar del informe presidencial, vamos a tener que hacerlo en todos los temas, pero empieza el año con un tema que llamó muchísimo la atención, que ocupó titulares en los medios de comunicación, y es las remesas familiares, ¿verdad? Rompieron récord. Cada año se dice lo mismo, pero ahora es impresionante la cantidad de plata que se recibe gracias al trabajo de nuestros paisanos y nuestras paisanas que se han tenido que ir por distintas razones desde hace muchísimo tiempo. El aporte es impresionante, queremos hablar de eso. Pero también mucho que decir con el aumento salarial, por ejemplo, 10% de aumento salarial el año antepasado, 7% este año, y sin embargo somos un país con más del 50% en pobreza. La gente siente que el aumento salarial sirve o no sirve porque se lo cargan al producto, no se lo cargan al producto. Aquí el tema importante es: Guatemala es un país que tiene una macroeconomía envidiable. Ya el presidente habló de eso en su informe. Habla también de cómo de nuestra calificación de riesgo como país, que ha ido creciendo y creciendo. Estamos prácticamente en lo más alto desde el punto de vista técnico. Lo que falta es casi una decisión política. Pero todo esto sale de un lugar, y es del Banco de Guatemala, de la Junta Monetaria, que es la que toma las grandes decisiones. Entonces hoy tenemos un invitado de lujo. Gracias a Dios cada vez vamos manteniendo ese estatus, ¿verdad? Álvaro González Richie, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Álvaro, gracias por aceptar venir a charlar aquí, ¿verdad? A tu canal, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Álvaro, yo lo conocí como político, ha estado metido en la política práctica más que decir que estuvo ahí. Fue diputado del Congreso de la República, ¿verdad? Ahí estuvimos, ¿verdad? Hemos gozado de algunas campañas políticas, pero ha sido de todo un poquito, ¿verdad? Desde corredor de motos, que ya tenemos una historia ahí vieja, ¿verdad? En el tema de motos, me acuerdo que las reuniones eran allá con nuestros amigos en el tema de las motos. Pero Álvaro, ministro de Finanzas, SAT, ahora presidente del Banco de Guatemala, y ha sido esencialmente un banquero. ¿En cuántos bancos has estado, Álvaro? Bienvenido de nuevo, gracias. Háblanos un poquito de Álvaro González. No, pues muchas gracias, Roberto, un gusto de veras estar en este programa. Como tú bien dices, desde aquellas épocas donde hacíamos un poco de campaña en moto, pues están pasando 20 años. Es impresionante, pero fue en el 2007, ahora estamos en el 2027. Y tal vez solo, pues brevemente, yo comencé en la banca, diría alrededor de 1987, 88, estuve 20 años en la banca privada. Estuve 10 años en un banco privado, después los siguientes 10 años como vicepresidente de Citibank en Guatemala, y saliendo de Citibank un amigo me invitó a formar un partido político fuera de esas aventuras que hicimos anticipadamente. Pues dije yo, ayudémoslo, pues algo tenemos que hacer por el país. Empezamos a hacer un partido político, fui electo diputado en la primera casilla del distrito metropolitano, pues de la capital. Estuve ahí 4 años, en donde pues básicamente a raíz de mi formación bancaria pues ocupé la presidencia de la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria 2 años, fui subjefe de bancada otros 2 años, saliendo cabalmente del Congreso
tuve la oportunidad de ser un año asesor de la presidencia del Congreso, después me hablaron del Banco Mundial, con quien estuve de consultor un año, después me hablaron del Banco Interamericano de Desarrollo, donde también estuve otro año de consultor. De ahí el gobierno pasado, el gobierno Alejandro Yamatei, quien yo conocí en un banco local a principios de los 90, me habló, me dijo, mira, me gustaría que fueras mi ministro de Finanzas. Yo le puse 2 condiciones, y esto no lo he dicho solo en este programa. Le dije, mira, doctor, como yo le decía con mucho aprecio, yo solo te pongo 2 condiciones. Uno, no voy a poner un solo centavo. Y dije, no, pues yo soy empresario, y si uno invierte, pues es porque quiere recuperar, entonces no pongo un solo centavo. Y 2, yo pongo a mi equipo. O sea, no quiero a nadie más que no sea 100% de mi confianza. Nos dimos la mano y yo por eso no puedo hablar mal de él en ese sentido, porque a mí me lo respetó. O sea, realmente no puse un centavo, tal vez una canasta de pan del Isopan, nunca se me olvida. Y realmente yo tuve la oportunidad de tener 100% mi equipo. Estuve 3 años como ministro de Finanzas. Después de los 3 años me designaron, porque recordemos que la presidencia y la vicepresidencia del Banco de Guatemala es una designación del presidente que traslapa con las elecciones presidenciales. Entonces, en el año, diría finales de 2022, me designaron como presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, puesto que actualmente ostento y que termina el 30 de septiembre de este año. También soy gobernador de Guatemala ante el Fondo Monetario Internacional, soy presidente también del Consejo Monetario Centroamericano, fui presidente también del directorio de la SAT como ministro de Finanzas. Entonces, diría son 20 años que ahorita uno le pone ese número, pero parece un tiempo bastante reducido, pero nuevamente de veras una bendición haber podido servir al país, haber navegado en estas instituciones y haber tenido la oportunidad de conocer pues lo privado, conocer el Congreso, que tú sabes mejor que nadie que el Congreso es una historia diferente cada congreso que hay, haber estado en el Ejecutivo, haber estado en la SAT, haber estado en el Banco de Guatemala, en organismos multilaterales, y realmente pues me da una visión y un panorama, diría, bastante claro, tal vez para lo que necesita el país, que ojalá en un momento pues determinado uno lo pueda aportar. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, 2 de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. No es así nomás, digamos, y digamos, yo siempre lo he dicho aquí, si algo hacen todos los gobiernos, no importa quién gane las elecciones, es tener muchísimo cuidado en a quién pone como ministro de Finanzas, ¿verdad? Tanto el Ministerio de Finanzas como Economía son 2 ministerios que llegue el gobierno que llegue, de la ideología que llegue, siempre, ¿verdad? Siempre hay un énfasis en buscar a alguien con experiencia, con mucho profesionalismo. Es el tema más delicado y yo creo que parte del éxito en nuestra macroeconomía es que han respetado ese tema, ¿verdad? Álvaro, para entrar en concreto, de verdad, gracias por venir aquí. Lo que pasa es que Guatemala sigue siendo un país con índices de pobreza elevados, más del 50% de la población está en un estado de pobreza extrema, o sea, eso es un tema que no hemos logrado cambiar. Sin embargo, como país, Guatemala es un país con una macroeconomía exageradamente estable. Oímos al presidente hablar de lo bien que estamos en nuestro punteo, por decirlo así, nuestra calificación como riesgo de país. Es un país que mantiene su moneda muy estable. La situación bancaria es envidiable, el flujo de efectivo en las calles, la plata está ahí. Sin embargo, la diferencia entre la macroeconomía y la economía personal y familiar, digamos, por decirlo de alguna manera, es muy diferente, Álvaro, y la gente se pregunta por qué, sobre todo en el tema de las remesas, porque las remesas vienen directamente a la persona, deberían de sacarlo de la pobreza, por decirlo de alguna manera. Sobre todo, vamos aquí a hablar de cifras en ese sentido. Todo eso es lo que nos llama la atención y nos hacemos la pregunta, ¿por qué?
aumentos salariales que al final tampoco nos sacan de la pobreza. En fin, hay tanto tema que explicar en ese sentido, pero digamos, experiencia hay. Otro tema, y tal vez me gustaría que empezáramos por ahí, porque aquí nosotros los constituyentes siempre hemos hablado en contra de las reformas constitucionales del 93, ¿verdad? Y aquí, otro compañero, Aquiles Fallase, que habla de la que más mal habla, es de ese artículo 133, que es el que le prohíbe al Banco de Guatemala prestarle dinero al Estado, ¿verdad? Y hemos tenido unas discusiones con economistas como mi amigo Lizardo Sosa, que defienden el 133 y dice al contrario. De todas las reformas, probablemente lo único que vale la pena, con algunos discutimos si vale la pena la división entre el Ministerio Público y la PGN y todo lo demás. Eso. Tiene que ver, hablamos un poco de ese 133. Bueno, sí, yo tal vez comenzaría diciendo que aquí hay tres factores que realmente han sido transformacionales en el sentido de usar de esta macroeconomía tan estable que tenemos, que más adelante vamos también a platicar por qué la macroeconomía es un poco más difícil de explicar, por ejemplo, para el guatemalteco, pues que está en las calles y dice, bueno, tengo una macroeconomía estable, pero bueno, yo la quiero sentir en mi billetera. Realmente, ¿qué impacta esa macroeconomía? Pero yo diría que los tres aspectos más relevantes por lo cual tenemos nosotros esta macroeconomía tan estable, uno es seguramente ese artículo 133. Ese artículo 133 lo que hace es que prohíbe que el Banco de Guatemala le preste al gobierno, lo cual, pues claramente, creo que nadie puede estar en desacuerdo a eso. Imagínense ustedes si el Banco de Guatemala le pudiera prestar al gobierno, pues resulta que el gobierno de turno pues va a necesitar, por ejemplo, hacer un gasto, una inversión, no hablemos si la necesidad del gasto es buena o mala, y va a ir al Banco Central y va a pedir dinero prestado. Yo diría que lo más fácil de ejemplificar ese 133 es lo que pasó en Argentina con las hiperinflaciones. Es porque el Banco Central le prestaba al gobierno. Y por eso tuvieron inflaciones de doble dígito mensualmente. A raíz de eso, el hecho que hay una prohibición en donde el Banco de Guatemala le pueda prestar al Estado, lo que nos garantiza a nosotros es poder mantener esa estabilidad monetaria que nos caracteriza. Sin embargo, hay que decirles, hay unas excepciones, también que la dice el 133, que es, por ejemplo, lo que sucedió en el COVID. Cuando tuvimos nosotros el COVID en el año 2020, hubo necesidad de que el gobierno interviniera en algunos programas, diría, asistencialistas, como el Bono Familia, si recordarán ustedes, que fue un programa que inclusive fue reconocido afuera del país, en donde una, diría, alianza público-privada con los bancos, con las tarjetas de crédito, con las telefonías y con el gobierno, se logró llevar por 3 meses 1,000 quetzales al mes a 2,650,000 personas, que básicamente el dinero lo recibían en su teléfono celular. Totalmente transparente. El hecho de haber tenido esos 3 meses de apoyo con 1,000 quetzales fue lo que ocasionó que Guatemala fuera de los países catalogados como los mejores países del mundo en términos de cómo afectó la economía el COVID. ¿Qué pasó? Ahí fueron 6,000 millones de quetzales, se dieron algunas asistencias para las personas que se quedan sin empleo, unos programas de crédito se canalizaron con el CHN, en total, si mal no recuerdo, 11,000 millones de quetzales, que en ese caso sí se los prestó el Banco de Guatemala al gobierno, porque ese artículo tiene una excepción, y dice que cuando estamos nosotros en un estado que se clasifique en la ley de orden público, donde hay un estado, pensemos, de excepción, de calamidad, etcétera, con autorización del Congreso, ese dinero sí se lo puede prestar el banco al Estado. ¿Cuál fue la diferencia ahí? Que fue un préstamo a condiciones de mercado que el Estado está pagando al Banco Central. Entonces, ¿qué sucedió? Al final del día no es dinero que se haya perdido, es dinero que se prestó en su momento y que el Estado lo está pagando como que fuera una deuda, pensemos, común y corriente. Entonces, repito, ese 133 ha sido una piedra angular reconocida por el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo país para esa estabilidad, diría, macroeconómica. El segundo punto, claramente también es la capacidad y el servicio de la deuda que tiene el país con sus acreedores. Hay un fondo
global de amortización, que ahí lo que se hace es que diariamente de la recaudación se va restando el pago de la deuda. Como dicen coloquialmente, y lo decimos nosotros, es más fácil dejar de pagar sueldos que dejar de pagar deuda, porque ahí realmente de la recaudación se resta el servicio de la deuda para que haya 100% certeza de que ese servicio automático, ya en automático. Ese fondo global le permite al banco de la recaudación quitar lo que se debe de una vez. Así es. Entonces, vamos al día en la deuda. Así es. Eso es como que uno de lo que si uno ganara todos los días su sueldo, pues el banco le va a quitar a uno pues un pedacito de ese sueldo para poder pagar el crédito. Y el tercer tema que es sumamente importante es la autonomía que tiene el banco. O sea, el banco, a pesar que tiene una junta monetaria, diría que es compleja, no es una junta monetaria tan fácil de administrar. En mi caso particular, pues la hemos llevado sumamente, diría de una manera muy positiva. De 304 resoluciones que hemos aprobado, solo 6 no han sido por unanimidad, y las 6 que no han sido por unanimidad sí han sido aprobadas. Y han sido decisiones, por ejemplo, de tasa líder, pues a veces el sector privado quisiera que la bajáramos más, pero han sido siempre decisiones colegiadas y consensuadas. Entonces, repito, el 133, el hecho que el servicio de la deuda se reste la recaudación diaria, y el hecho de que se haya respetado la autonomía del banco en sus decisiones, claramente lo que ha generado como resultado es esa estabilidad macroeconómica que nos tiene, como tú bien dices, pues en ese escalón que nos hace falta para poder alcanzar ese tan ansiado grado de inversión. Y entonces, digamos, Álvaro, así concreto, los gobiernos, o por lo menos durante el tiempo que has estado, o crees que todo el tiempo ha sido así, ¿han respetado la autonomía del Banco de Guatemala? Yo diría que sí, desde ya hace varios años, cuando hicieron pues han habido varias reformas, inclusive la ley de bancos y grupos financieros del 2002, la ley orgánica del Banco de Guatemala en su artículo 71. Entonces hay diferentes artículos en el ámbito legal de leyes orgánicas, por ejemplo, de los mismos rangos constitucionales, en donde dice y ordena que el banco se mantenga autónomo. ¿Qué decía yo en esto? Que a veces o sea, requiere esfuerzo hacerlo, es porque nosotros tenemos una junta monetaria, brevemente les cuento, que está integrada por 8 votos titulares. Pensemos, a pesar de que algunos tienen suplentes, pero los que votan son los titulares. En esta junta monetaria tenemos representantes del sector privado, o sea, un titular del sector privado y su suplente, un titular del sector bancario y su suplente. En el caso mío, que la presido, pues con mi suplente, que es el vicepresidente, tenemos 3 ministros de Estado, que es el ministro de Finanzas, Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura. Tenemos un representante de la Universidad de San Carlos y un representante del Congreso. Entonces, yo sé que parece aquellos chistes de que uno junta gente, pero sí es una junta monetaria, diría muy dinámica, con visiones muy diferentes, pero, repito, se ha logrado mantener siempre en condiciones y conversaciones técnicas, y tenemos que decirlo, el Banco de Guatemala, sin lugar a duda, es la institución que debería ser un ejemplo para lo que es el servicio civil, ley que tú recuerdo que impulsaste mucho en el Congreso de la República, de que la gente que nosotros tenemos ahí no solo es gente, diría, extremadamente preparada, extremadamente leal a la institución, y es gente que de alguna manera ha venido subiendo poco a poco por oposición, claro, en donde sube el mejor. Te doy un ejemplo, nosotros 80% de las personas del banco tienen maestrías, 8% adicionales tienen doctorados. Invertimos mucho en capacitación en las mejores universidades, tenemos programas de becas de universidades locales también, y solo para, tal vez lo doy como ejemplo, nuestro gerente jurídico tiene 53 años de estar en el banco, el gerente general 42, el gerente económico 37, el de recursos humanos 25, el financiero 40, o sea, de veras, cuando uno suma la experiencia de esas personas que hayan nacido, y seguramente ahí se retirarán, lo que logramos nosotros tener son cuadros técnicos que realmente no hay otra institución que los haya logrado. Otra institución en el Estado. El sueño dorado, yo sigo necio con el tema de la ley de servicio civil, en ese tema donde la gente entra por oposición, no por cuello, el que no llena los requisitos, no entra, sus ascensos y sus aumentos salariales
es por historia, porque van creciendo, se van formando, se van capacitando, como debería ser en el Estado. Así es. ¿Verdad? Y todo el mundo presupuestado, sus prestaciones laborales, ganan bien, como debería funcionar el Estado en términos generales. No, y te repito, ¿no? Nada de que entra el presidente nuevo y pues A saca despedir, todo el mundo saca y y mete a su sus gente. parientes. Ahí la gente, te repito, solo imagínate este historial que te estoy hablando. Es el reflejo y el resultado de que trascendemos gobiernos. O sea, el banco trasciende gobiernos, trasciende presidentes, y eso lo que hace es estabilidad laboral. Y repito, lo más importante es esa experiencia, esa expertise que tiene, dirían los funcionarios y los empleados del banco en lo que hace. Eso realmente pues, es la cereza Álvaro, del pastel. el Banco de Guatemala antes tenía agencias y cuentas bancarias y la gente podía tener chequera del banco. Ahora veo las agencias de los bancos ya no funcionaron, se mantienen como bibliotecas la mayoría, que también eran famosas las bibliotecas del Banco de Guatemala. Eso es a raíz de la reforma constitucional que se cierra ese servicio al público. Te diría, no te sabría decir exactamente la razón, pero claramente el Banco Central no era un banco que tenía que competir con la banca privada en el sentido de servicio. Entonces todas estas agencias, como tú bien dices, muchas de ellas son bibliotecas, y hago un paréntesis en el sentido que estamos remodelando todas las bibliotecas del banco, se le está poniendo material nuevo, televisión, internet, fotocopiadoras, computadoras, etcétera. Sí estamos en una reforma de esas 62 bibliotecas que tiene el Banco de Guatemala, de tal manera de empezar a generar, por así decirlo, esa formación financiera. Hay muchas escuelas, muchas ferias de niños, es algo que está funcionando bastante bien. Se cerraron todas esas agencias que teníamos, ya que esa función la podían hacer los bancos del sistema, y el banco se quedó pues únicamente, por así decirlo, con las oficinas centrales, que son las que están en la zona 1. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Entonces, digamos que yo me acuerdo cuando yo empecé, y hace mucho, ¿verdad? Pero nos pagaban con un cheque del Banco de Guatemala a los funcionarios públicos, ¿verdad? Ahora todo es transferencias y siempre con bancos del Estado, por supuesto, a excepción del Congreso, que puede tener sus cuentas donde quiera, y algunas instituciones. Álvaro, cuando se aprobó el presupuesto, que también vamos a hablar de eso porque ya no hay presupuesto para el 2026, causó noticia el hecho de que ese presupuesto traía ahí que el Banco de Guatemala tenía que comprar acciones del CAF, ¿verdad? Esto tiene que ver, porque yo me acuerdo que saliste diciendo que eso no era posible, y todo el mundo salió diciendo que eso era inconstitucional, que no se podían comprar acciones de... Primero, ¿qué es el CAF y por qué desde el punto de vista de ustedes es inconstitucional esa parte? Bueno, sí, el CAF es un banco de desarrollo, son 23 bancos socios del CAF, es un banco de desarrollo banco de fomento andino de inversión, o sea, tiene eso del CAF. A veces yo no he logrado todavía casar las iniciales con el significado del banco, pero es un banco de desarrollo. ¿Qué es lo que pasó? Que lo que se le pedía en el presupuesto aprobado por el Congreso al Banco Central es que, haciendo uso de sus reservas, comprara las acciones del CAF, que eran $40 millones, en 4 pagos de $10 millones. Claramente, cuando vimos nosotros ese presupuesto, pues vimos pues una muy segura violación, por así decirlo, del artículo 133, ya que lo que nos están diciendo es: miren, Banco de Guatemala, 2 errores. Uno, use sus reservas, y si no fuera las reservas, use su dinero para comprar acciones a nombre del Estado. Entonces eso se interpreta claramente como un financiamiento directo al Estado, cuando el artículo 133 impide financiar directa o indirectamente al Estado. Ahí lo que hablamos lo tratamos de manejar con el mayor consenso posible, para que no se volviera ese artículo llamémosle así, una puerta de entrada a otros temas. Y lo que se habló, inclusive en Junta Monetaria, era presentar el 1 de enero una acción de inconstitucionalidad, que sería un recurso, una inconstitucionalidad general parcial sobre ese artículo, que, si no estoy mal, era el artículo 85.
¿Qué pasó? Que a finales de año, no sé si el 30 creo que fue la fecha, donde la CC dio un amparo provisional al presupuesto, el presupuesto no entró en vigencia y recordemos que el recurso de inconstitucionalidad solo se puede poner sobre lo vigente. Claro, entonces al no haber entrado en vigencia el presupuesto, pues ese recurso de inconstitucionalidad pues queda sin materia y ya no lo hicimos. Pero sí efectivamente te diría que ese viso de inconstitucionalidad que tenía ese artículo era cabalmente porque se le estaba diciendo al banco que, digamos, financiara al Estado con la compra de esas acciones. Y otro tema importante, tal vez solo mencionarlo por arriba, aunque no me lo estás preguntando, es el uso de las reservas monetarias internacionales. Lo que pasa es que a veces reserva suena como aquel guardadito que yo tengo en mi casa por cualquier emergencia, pero que no es de nadie, si no es para una emergencia. Aquí hay que decir que las reservas monetarias internacionales son el respaldo de los quetzales que están circulando. ¿A qué me refiero? Si el Estado de Guatemala tiene una deuda de 10 millones de dólares, por decir un número hipotético, esos 10 millones de dólares se tienen que convertir a quetzales. Esa conversión la hace el Banco de Guatemala, entonces entran esos 10 millones de dólares, salen 76 millones de quetzales y salen a circulación, o sea, se los gasta el Estado. Entonces esas reservas monetarias internacionales lo que son es el respaldo de los quetzales que están circulando. Lógicamente, como se ha escuchado a veces algunas ideas de algunas personas cuyo nombre no voy a mencionar y dicen, miren, usemos las reservas para financiar carreteras, infraestructura, gastos. Lógicamente, pues eso no tendría absolutamente ningún sentido porque lo que estaría haciendo es generando una masa monetaria sin respaldo, lo cual se convertiría en inflación. Entonces, quería aclarar ese tema porque reservas a veces se piensa que es dinero de uno guardado. Esas reservas son esos dólares que están respaldando esos quetzales que ya están circulando en la economía. O sea que quienes tengan esa idea de que usemos las reservas para vivienda, para programas sociales y eso el otro, no se puede. Eso se traería bajo la estabilidad macroeconómica del país. O sea, te diría, no solo no se puede, es ilegal, pero son ideas, pues pensaría yo, tal vez un poquito populistas en el sentido de decir, bueno, tienen 35 mil millones de dólares, que es una cantidad importante de reservas, ni van a sentir si quitamos 2,000, por ejemplo. Pero repito, nosotros no podemos permitir bajo ningún punto de vista que se vulnere las reservas monetarias internacionales ni la autonomía del banco. En el momento que a nosotros nos dicen y nos ordenan, miren, usen las reservas, eso ya está pues violando el artículo 71 de la Ley Orgánica del Banco, donde nos dice que nosotros somos autónomos. Si nos están diciendo lo que tenemos que hacer, pues claramente se pierde esa autonomía. Verá, entonces, digamos que es una parte de la campaña política. Si yo llego de presidente, voy a usar las reservas para vivienda, para mejorar hospitales y todo, porque ni legalmente se puede. Así es. Álvaro, digamos, esa inflación, que en Argentina fue pavorosa, pero digamos, yo veo en Estados Unidos el tema principal, y si estoy equivocado, hacémelo ver, es el empleo. Ahí el tema, y por la razón de que regresar a las maquilas que se fueron a la China, que regresen a producir en Estados Unidos, no dejar que los bancos quiebren. Cuando, bueno, el Citibank lo compró Obama para mantener el empleo de la gente, aquella fábrica de autos, para no salir haciendo propaganda a cualquier vehículo y todo, digamos. Pero el mantener ese empleo perjudica la inflación, ¿verdad? En Guatemala, ¿cuál es el objetivo del banco? ¿Va amarrado? La inflación depende del Banco de Guatemala, pero en los países en que va amarrado a otros temas afecta. Bueno, sí, es una buena pregunta porque pues ahora recordemos que nosotros las noticias de Estados Unidos pues las tenemos a la orden del día, inclusive pues a veces hasta sabemos más de Estados Unidos de lo que pasa aquí. Y es que el objetivo de la Fed, por ejemplo, que es el Banco Central equivalente en Estados Unidos, tiene dos objetivos fundamentales. Uno es mantener la inflación en meta y la otra es máximo empleo. Entonces es inflación y empleo. En el caso de Guatemala, el objetivo fundamental del banco es mantener esa inflación en meta. Aquí tenemos que decir que la inflación meta en Guatemala, o sea, esa meta de inflación es 4% más menos 1%. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos entre 3 y 5%, estamos teniendo una
meta de inflación, llamémosle, que estamos alcanzando, y esa meta de inflación pues vuelve a ser ese objetivo fundamental del banco. Cuando se habla de empleo e inflación, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Y voy a tratar no quiero confundir cabalmente a las personas que nos están escuchando, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde entra la política monetaria. Recordemos que el banco es responsable de las políticas cambiarias, monetarias y crediticias. La política monetaria es básicamente esa cantidad de dinero que nosotros sacamos al mercado. Cuando hay un exceso de liquidez en el mercado, pues hay inflación. Cuando hay menos liquidez en el mercado, pues nosotros generamos una deflación o una inflación negativa. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Guatemala? Y tal vez me iría a ejemplos cuando la inflación después de la crisis Ucrania y Rusia, recordarán ustedes que la inflación cerró alrededor del 9.24% por encima de la meta. Ahí lo que hizo el Banco de Guatemala, lógicamente con una inflación alta, para poder bajar esa inflación, se recoge dinero del mercado. ¿Cómo recogemos dinero en el mercado? Se sube la tasa líder o tasa de política monetaria, porque eso vuelve los créditos más caros, incentiva, y recordemos que cuando suben las tasas de los créditos, suben las tasas de los ahorros. O sea, la capa, o sea, las tasas suben en capa, no es que suban los créditos y bajen los ahorros. Si ustedes se dan cuenta, cuando suben las tasas de los créditos, también suben las tasas de los ahorros, porque ese diferencial entre tasa activa y pasiva generalmente se mantiene estable. Se motiva el ahorro. Entonces se motiva el ahorro, entonces hay menos dinero en el mercado y se suben las tasas, se desincentiva el crédito. Entonces, ¿qué quiere decir? Se enfría la economía, y al enfriar la economía, la inflación baja. Por el contrario, cuando nosotros tenemos inflaciones muy bajas, lo que hace el Banco de Guatemala a través de la política monetaria es cabalmente bajar la tasa de política monetaria para que la gente que tiene ahorro le paguen menos y diga, bueno, yo en lugar de tener mi dinero ganando nada, prefiero invertirlo. Y también bajan las tasas de los préstamos, lo que incentiva a las personas a tomar préstamos, y esos préstamos se vuelven emprendimiento, se vuelve consumo, y comenzamos nosotros en ese círculo virtuoso realmente de poder generar ese calentamiento a la economía, que es lo que quiere, me paso ahorita a Estados Unidos, el presidente Trump. El presidente Trump, ¿qué es lo que está diciendo? Miren, aunque no estemos en la meta de inflación, porque la meta de inflación de Estados Unidos es 2% y están en 2.7, dice, miren, no importa, bajen la tasa, ¿verdad? Porque si bajan la tasa voy a pagar menos intereses en los bonos, en la deuda que tiene Estados Unidos, que es una deuda impresionantemente alta, estamos hablando de 34 trillones de dólares. Entonces dicen, si yo bajo la tasa de política monetaria, va a bajar el costo de mi deuda, va a haber más acceso a crédito, va a crecer la economía, y ahí es donde dice Jay Powell, que es el presidente de la Fed, mire, no. O sea, porque si yo hago lo que usted dice, lo que voy a generar es inflación. Entonces, lo que pasa, tal vez, si no, siguiendo explicando en el tema, es que para yo reducir la inflación, subo la tasa, pero cuando subo la tasa para reducir la inflación, bajo el empleo, y viceversa. Entonces, las estrategias son totalmente opuestas. Entonces, lo difícil que tiene Estados Unidos ahora es que ellos tienen que buscar ese equilibrio. No sé si recuerdas, tipo aquellos relojes que habían antes, que uno jalaba para darle cuerda y se subía el de en medio, entonces bajaba el de en medio y se subía el de al lado. Entonces, todos esos factores, diría, monetarios, son los que hay que tener ese equilibrio. En el caso de Guatemala, diría que eso se ha manejado extremadamente bien, y eso lo vemos inclusive en que Guatemala ha estado en su meta de inflación. Inclusive la inflación para el año 2025 cerró en 1.6%, que es una inflación que está por debajo del límite inferior. El hecho que tengamos una inflación baja, lo que estamos haciendo nosotros es proteger el poder adquisitivo del quetzal, básicamente la economía de los guatemaltecos, y una inflación baja con un crecimiento bajo no es bueno. Pero una inflación baja con un crecimiento por encima del potencial como el que tuvimos el año pasado es lo mejor de los dos mundos. Mantengo mi poder adquisitivo y estoy creciendo por encima del potencial. Y te repito, esto es tema de otra pregunta, es bueno, pero si estamos tan bien, ¿por qué yo no lo siento? Porque yo, ciudadano de a pie, no estoy sintiendo y siento que todo está más caro. Como país estamos exageradamente estables con la macroeconomía. Ya vimos la parte técnica de cómo es que se maneja y por qué esa estabilidad laboral, esa gente contratada como debe ser,
tantos años de servicio en el banco, la experiencia que hay en el banco, las políticas cambiarias. Son 8 sectores distintos tomando decisiones en la Junta Monetaria. Esa decisión difícil, eso hace de alguna manera que el gobierno no pueda adquirir préstamos bajos, porque el Banco de Guatemala le daría a menos costos, se tiene que ir a los bancos privados, que es el enojo de muchos de los constituyentes. Estamos haciéndole más plata a los bancos, pero al mismo tiempo permite que el Estado no se endeude más de lo que se debería endeudar y no se cause esa inflación. O sea, toda esa es la parte técnica difícil de entender y por lo que no cualquiera puede llegar a ser miembro de la Junta Monetaria y no cualquiera puede estar en el Banco de Guatemala. Pero el ciudadano común y corriente dice: el presupuesto más alto de la historia, cada año es el más alto, pero este presupuesto es sumamente alto. Las municipalidades van a tener un montón de plata, o sea, va a haber mucha plata en la calle, porque va a haber construcción por todos lados, va a llegar a más de 20,000 obras a través de los consejos de desarrollo, a través de las municipalidades, o sea, va a haber mucha plata en la calle, hay mucha plata en la calle, y esa plata, ¿por qué no me llega? Porque yo sigo siendo pobre, eso lo dice la gente hablando de ese tema. Aparte vamos a hablar de las remesas, que es otro tema que yo veo, digamos, con preocupación. Estamos hablando que antes eran 5,000 millones los que entraban por remesas, hoy estamos hablando de ¿cuánto fue? ¿Ah? Una cifra... Sí, 25 Sí, imagínate, 25 veces más del tema, eso es impresionante. Pero estamos hablando aquí de 25,000, de 5,000 a 25,500 y pico. Bueno, entonces digamos la primera, ¿por qué esos 25,500 millones, ¿verdad?, que entran directamente a la población, ¿verdad?, no los sacan de la pobreza? El promedio es como de $500 por persona. Así es. Diría que hay varios factores. Uno, lo que tú bien dices, pues claramente demostrado, las remesas pues no van a sacar al país de la pobreza. Aunque se hayan quintuplicado en los últimos 13, 14 años, no sacan al país de la pobreza. Uno, porque el uso de esas remesas no se está direccionando a emprendimientos, a generar empleo, a traer equipo, por ejemplo, a rentabilizarlo, sino tengo que decir que 60% de esas remesas son consumo, o sea, directamente al consumo. Pensemos pues, bebidas gaseosas, comida, o sea, pensemos todo lo que es el consumo del día a día. 30% es construcción y remodelación de vivienda y 10% es ahorro social. Eso ayuda, o sea, claramente recordemos que esos 200,000 millones de quetzales que están entrando en remesas, que cuando nosotros lo extrapolamos con 154,000 millones del presupuesto con el que arrancamos este año, se dan cuenta que tenemos nosotros bastantes más remesas que todo el presupuesto que necesita la nación, se están yendo a lugares donde no se están rentabilizando, básicamente se están gastando, pero eso genera impuestos, genera empleo, lógicamente, si yo remodelo mi vivienda, entonces no es que sea malo. O sea, es malo tal vez que el hermano guatemalteco se haya tenido que ir a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, eso claramente no lo podemos justificar, pero las remesas como tal no son malas para el país, generan crecimiento. Tenemos que decir nosotros que más del 90% del Producto Interno Bruto del país es consumo. O sea, nosotros somos un país que crece porque crece el consumo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que las personas que están recibiendo estas remesas, en muchos de los casos, voy a dar un ejemplo. Estoy hablando tal vez 6 meses atrás, no tengo ese dato actualizado porque los bancos están siendo muy agresivos en ese sentido. 80% de las remesas no eran bancarizadas. ¿A qué me refiero? A que ese 80% de todas esas remesas de las personas que reciben remesas en Guatemala iban a un banco y se llevaban su remesa en efectivo. Y uno dice, bueno, pero si recibo esa remesa, si la recibo 1 o 2 veces al mes, ¿por qué no la dejo en el banco? ¿Por qué no genero un historial de depósitos? ¿Por qué con ese historial no presto dinero en el banco? ¿Por qué si presto dinero no hago un emprendimiento, hago un negocio? ¿Por qué no hago un negocio en donde pueda contratar gente, en donde pueda volverme formal, etcétera? Y es un tema de educación de veras difícil de solucionar rápidamente, aunque se ha estado solucionando. Y te diría que la muestra que se ha estado solucionando es que el dato que tenía Guatemala de inclusión financiera es la cantidad de personas mayores de edad que tienen cuenta en un banco, el dato que teníamos era 37%.
quiere decir que 63 de cada 100 personas mayores de edad no tenían una cuenta en un banco. Ajá. El último dato que obtuvimos, que hicimos tal vez hace 2 o 3 meses un evento en un hotel de la ciudad, ya llegamos a 65% de inclusión financiera, o sea, pasamos de 37 a 65. Que tienen por lo menos que ya tienen una cuenta. por lo menos una cuenta en el banco, y a eso hay que sumarle cooperativas y las empresas fintech. O sea, lo que pasa es que cooperativas es muy difícil tener esa información. Recordemos que las cooperativas no las fiscaliza la Superintendencia de Bancos, es información que no tenemos, y las empresas fintech menos. Pero si yo tengo una cuenta y tengo un wallet, una billetera electrónica, aunque no tenga cuenta en el banco, yo ya estoy, llamémoslo así, en ese sistema de inclusión financiera. Pero a ver, Álvaro, para hablarlo en español sencillo, diría, ¿verdad? Digamos, yo recibo $500 de mi pariente que se tuvo que ir, ¿verdad?, al extranjero por necesidad, por 5,000 razones que no hay modo que podamos combatirlas para evitarlo. Los recibo, me venga por el banco que me venga, o la casa de cambio por la venga, lo tomo en efectivo y me lo gasto, ¿verdad? Ya sea en remodelación de la casa, que es un porcentaje muy alto, en consumo, en comprar comida, una enorme cantidad, lo primero que hace es comprar su carro. Entonces, la gente que recibe los $500, digamos que no se vuelve de gente de plata, pero gana con esos $500 pues más de un salario mínimo en el país. O sea, esa gente, pues el pariente que se está matando allá y que se tuvo que ir, está ayudando a mantener a la gente aquí. Pero lo que no crece es el Estado y los servicios de salud, educación, etcétera, que se necesitan, porque yo con ese dinero compro blocks, compro ladrillo, compro cemento para remodelar la casa, para hacer la casa. Me compro un carro, compro comida, y entonces el viejo eslogan de estoy haciendo más ricos a los ricos, totalmente. Porque al no pagar impuestos, al no pasar por la banca, no permite que esos millones de quetzales queden del lado del Estado para poderlo invertir, o la gente no tiene la educación para, no voy a mantenerme con eso, sino lo voy a usar en un negocio, en poner mi tienda, una cafetería, una venta de algo, me meto a una cooperativa, genero empleo y vamos ayudando a que el país salga de la pobreza. En eso se resume el tema. Te diría, bueno, genera impuestos porque hay IVA. Por ejemplo, si yo voy a una tiendita y pago, pues compro un Tortrix, ese Tortrix pues lleva un IVA implícito, sí. Entonces sí hay cierta recaudación, pero aquí es donde tenemos que mencionar que 72% de las personas en Guatemala viven en la informalidad. En la informalidad. ¿Qué pasa cuando sucede esos datos tan altos? Por eso es que en Guatemala hay un indicador que se llama carga tributaria. La carga tributaria es la cantidad de impuestos en relación al Producto Interno Bruto, al tamaño de la economía, y en el caso de Guatemala está alrededor del 12%. Ha venido subiendo, pero si nosotros nos comparamos con países de Europa, donde la carga tributaria es de 40%, pues ahí vemos esa diferencia para llegar tal vez a la pregunta que me haces. Guatemala, a pesar que nominalmente, yo a veces digo en broma que uno cuando tiene que darle vueltas al celular porque ya no cabe el número, a veces uno ya pierde la proporción del dinero. Cuando uno habla de 154,000 millones, 160,000 millones, te repito, nominalmente suena una cantidad muy alta, pero si eso nosotros lo comparamos con el tamaño de la economía, Guatemala tiene los presupuestos más pequeños en relación a su economía. Pensemos 15.2%. Entonces, con un presupuesto bajo, ineficiente, pensemos, y esto no es culpa de este gobierno, es ineficiente, repito, vienen muchísimos gobiernos atrás. Entonces, si tienes un presupuesto bajo, que no tiene la mejor calidad del gasto, y esos recursos no los logra llevar principalmente a destinos de inversión como pueden ser caminos rurales, carreteras, puertos y aeropuertos, que permitan esos caminos rurales, que las personas que están en agricultura puedan llevar ellos sus productos a los mercados y ganar más. Si nosotros tenemos puertos donde tienen que esperar 40 o 50 días los barcos para poder desembarcar, si nosotros tenemos aeropuertos donde ya no podemos tener más líneas aéreas porque no hay más espacio para aterrizar, o sea, todas esas inversiones de infraestructura es cabalmente lo que a nosotros nos va a hacer, por el otro lado, que venga mayor inversión. Esa inversión va a generar empleo, ese empleo pues va a generar formalidad, va a dar empleo a las personas pues que actualmente están en informalidad o tienen sueldos muy bajos, y nuevamente comienza todo de alguna manera a girar, diría, en un efecto positivo.
Pero nuevamente, ese presupuesto pequeño, ¿a qué nos obliga? A deuda, Ajá. ¿verdad? Aunque Guatemala en relación a su economía es un país que tiene poca deuda, pero nuevamente, es en qué momento destrabamos todo, es en dónde lo vamos a destrabar, pues tiene que crecer la carga tributaria, tiene que crecer la recaudación, diría yo que principalmente la capacidad del Estado de invertir en infraestructura, que está demostrado y evidenciado que es lo que más desarrollo genera en el corto plazo. Y solo para terminar te doy un ejemplo: de cada $100 que se invierten en infraestructura, esos $100 generan $175 de valor agregado en el PIB. ¿Qué quiere decir? Si yo invierto $100 en una carretera, yo estoy generando $175 en el PIB. Entonces no hay mejor negocio que realmente invertir en infraestructura. Si nosotros pensamos que la velocidad promedio del transporte pesado es 17 kilómetros por hora, pensemos, rutas no urbanas, y en centros urbanos es de 4 kilómetros por hora, ¿eso qué es lo que pasa en el fondo? No es que pereza, cómo tarda en llegar, nos vuelve menos competitivos. Entonces, si viene una empresa de fuera que dice yo quiero ser un hub o quiero ser un centro de distribución para Centroamérica, sur de México o Estados Unidos, pero dicen, miren, yo irme del Atlántico al Pacífico tardo 12 horas, pues claramente cuando uno pone el piloto, el combustible, ya no es negocio. Entonces nosotros estamos dejando de recibir esa inversión local y extranjera porque tenemos limitantes en infraestructura. Y solo para terminar, solo para que tengas el número en mente, porque es importante, estos son datos duros, Guatemala tiene que invertir $6,000 millones durante los siguientes 5 años para pasar a un crecimiento sostenido de 5%. Actualmente estamos creciendo 4.1, el PIB potencial es 3.5, estamos creciendo por encima del potencial, pero necesitamos llegar a 5. Pero para esos $6,000 millones, lo que es interesante es que 2/3 partes los tiene que invertir el sector privado y 1/3 parte el sector público. Aquí el reto que es que el enganche lo del sector público. Si tú quieres invertir como una empresa privada y tienes el dinero y tienes el acceso a los créditos, a la banca, a los recursos necesarios, vas a esperar que el sector público haga esa inversión. Si nosotros aquí hiciéramos las carreteras que hacen falta ya, y no las hiciéramos pues, de 20 en 20 kilómetros, y cuando por fin terminamos los 20, ya se estuvieron los 20 pasados, 20, entonces nosotros tendríamos esa inversión local, esa inversión extranjera, crecería la economía, y al crecer la economía habría mayor requerimiento de empleo. Y ahí es donde el sector público tiene que acompañar ese crecimiento con mejor educación, mejor salud, por ejemplo. Otra vez, temas técnicos como lo que hace el INTECAP. Es que todo tiene que crecer de la mano. O sea, realmente... si nosotros ahorita nos dieran el grado de inversión por obra y arte de magia, nos dicen, miren señores, tienen grado de inversión. ¿Qué va a pasar? Que de repente pudieran venir 20 empresas y dicen, bueno, vamos a Guatemala. No los podría recibir, porque no tienes la infraestructura para poderlos recibir. Inclusive, te doy un ejemplo, aquí han venido empresas de data centers, que ahora están tan de moda, que ellos no necesitan carreteras, por así decirlo, dicen bonito el espacio, pero dicen, yo necesito que me garantice la energía a un precio barato. Y Guatemala pasó de ser un país exportador de energía a un país importador de energía. Entonces, esos data centers, que son tan buen negocio, dice, bueno, ya salió la licitación. Recordemos que hay una licitación de generación y una licitación de transmisión. Pero hacer la infraestructura de transmisión toma 5 años. O sea, y entonces se van a otro lado. Entonces dicen, bueno, busquemos otro lado. Entonces, digamos que, para tenerlo claro, Álvaro, recibo las remesas y la forma en que me gasto las remesas viene y hace que mi familia esté bien. Pero no ayuda a que el Estado, el país en términos generales esté mejor por la forma en que me lo gasto. O sea, sí ayuda porque hay un IVA, hay un consumo, las empresas que venden, por decirlo de alguna manera, venden más y están gozando que haya más remesas y que la gente tenga plata. La gente... Está claro, ¿verdad? Entonces no pasa por el banco, entonces nunca voy a tener derecho a un crédito, porque nunca no tengo un historial bancario. Que ha cambiado, te repito, ¿verdad? Exponencialmente. Que va cambiando exponencialmente, pero digamos hace falta que la plata no la use solo para eso, use una parte para generar también empleo, pagar más impuestos, la economía formal para que el Estado tenga más. Pero el Estado, es el otro tema, se tiene que gastar la plata en infraestructura para que haya inversión tanto nacional como extranjera y tener
otra vez plata para lo que se necesita en salud, en educación y en todo, o la gente... Ese debería ser el objetivo principal, o sea, no seguir creciendo, pensemos la nómina, funcionamiento, etcétera, sino tratar de que esos recursos con los que se cuentan, ¿verdad? Porque se cuenta con esos recursos, vayan específicamente, te diría, a temas de inversión en infraestructura, que te repito, es lo que nos va a generar a nosotros ese crecimiento económico. Claro. ¿Qué es lo que pasa con, digamos, con el INGUAT, que sale diciendo que se venga a casar aquí la cantante famosa con el jugador de fútbol americano a la antigua? Yo les ofrezco esto y el otro, y la gente dice, va a pasar 3 horas en la cola de aquí a la antigua y se fregó la boda. Va a regresar con bebé. Y entonces no va a tener ningún éxito, aunque tengamos lugares preciosos y ese tema. Álvaro, otro tema, digamos, el gobierno está poniendo un montón de plata en los consejos de desarrollo. Está ahí la ley que va a permitir que la plata que no se gastaron en los últimos 2 años la gasten el año que viene. Va a haber mucha plata en la calle, pero esa plata tampoco saca de la pobreza a la gente. Mira, yo te diría que el decreto 7/2025, que es realmente la ley esta de consejos de desarrollo que se aprobó el año pasado, y aclaro que aunque no haya habido presupuesto, esa ley se incluye en el presupuesto actual, o sea, no es que se haya perdido, pensemos, esa ley ya ha dejado de ser vigente porque no arrancamos con el presupuesto por el amparo, esa ley sigue vigente. Mira, yo te voy a hablar en un mundo, tal vez, no te voy a decir fantasioso, pero un escenario positivo. El hecho que se le dé más recursos a los consejos de desarrollo es positivo si se lo gastan bien. O sea, claramente darle recursos para que los diferentes consejos, que hay un consejo por distrito, puede invertir en temas de infraestructura, caminos rurales, parques, canchas deportivas, plantas de tratamientos de agua. O sea, todo esto es positivo. O sea, de veras que es positivo. Yo lo que observé siendo ministro de Finanzas es que a veces la gran limitante que tienen las municipalidades, por darte una idea, es la capacidad de planificación. Sí, así es. O sea, el tema no es tanto el dinero, sino es la capacidad de generar proyectos nuevos, ¿verdad? Para poder invertir para esos recursos, para poderlos ejecutar. Entonces, lógicamente, esta ley pues da una ruta, llamémosle así, más fácil y más expedita para poder ejecutar esos recursos. Así que yo te diría que si esos recursos se invierten con calidad, ¿verdad? En esta teoría que estoy diciendo, claro que eso va a ser importante para el país, porque todas esas obras que hacen los consejos de desarrollo, son miles de obras, claramente están impactando principalmente a las personas de las que estamos hablando, que están en la pobreza. Recordemos que los proyectos grandes, o sea, las carreteras centroamericanas, departamentales, etcétera, no las hacen los consejos de desarrollo, esas las hace el Estado. Sí. Entonces, nuevamente, yo creo que esos fondos, si se gastan bien, es positivo. Álvaro, para terminar, digamos, no hay presupuesto. Hay, pero es el del año pasado, el del 2025. El gobierno le cuesta arrancar con ese tema, o sea, para ir terminando todo este tema económico, financiero, que te vuelvo a agradecer, nos has venido a dar esa explicación. Para muchos va a ser más complejo entenderlo, pero es mucha plata en remesas, mucha plata que el gobierno está poniendo en la calle. ¿Cuál es el problema de no tener un presupuesto? Bueno, hay varios. ¿O es ventajoso no tenerlo porque era muy grandote? Otra vez, si quitamos nosotros, si es bueno o malo. O sea, saquemos esto tal vez del radar. Es bien, a mí me tocó, ¿verdad? Arrancar sin presupuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Que al no aprobarse el presupuesto, tenemos que volver a cargar todo el presupuesto viejo. No sé si me explico. Sí. Recordemos que el ejercicio de presupuesto abierto, o sea, se genera un presupuesto con las necesidades del país, se hace una distribución analítica, se carga el sistema. En el momento que no hay presupuesto, tenemos que volver a cargar todo el presupuesto, llamémosle, del año anterior en el año siguiente. Empecemos a cargar el del 2025 en el 2026. Y lo que pasa con eso es que a pesar que el presupuesto tiene muchas rigideces, en el sentido de que 91 de cada 100 quetzales tienen destino específico de lo que recaudamos, sí es bastante flexible en poder cambiar recursos de lado a lado, ¿verdad? Entonces, aunque hay destinos que son por ley, podemos hacer esa transferencia de recursos a través de acuerdos ministeriales y acuerdos gubernativos. ¿A qué voy con esto? Es que si yo quiero cambiar, porque resulta que en el 2025 le di 10,000 millones de quetzales al Ministerio de Salud, me estoy inventando el dato, pero las necesidades para este año son 12,000, ahora yo tengo que readecuar el presupuesto agarro plata para de otro lado poder pasarle 2,000.
Pero aquí la dificultad también es volver a regresar al Congreso. Porque al final pensemos en finanzas, son temas, diría, operativos, laboriosos, poca transparencia. Recordemos que nosotros... No tener presupuesto genera muy poca transparencia, porque otra vez, cuando hay un presupuesto aprobado, ya sabemos dónde van los recursos. Cuando no hay presupuesto aprobado, casi que se va decidiendo en el camino. Entonces aquí el problema es que ahora hay que ir al Congreso, pues tú mejor que nadie sabes lo que es el Congreso, entonces hay que volver, por ejemplo, a pedir ampliaciones de techo presupuestario, porque ahora si el año pasado recaudamos 109 mil millones de quetzales en impuestos y para este año la SAT va a recaudar 120 mil, eso lo que quiere decir es que yo tengo que darle 9 mil millones más de espacio al presupuesto para poderlo usar. O sea, no sé si me explico. Entonces, sí, hay que ir al Congreso, no solo a pedir techo presupuestario, hay temas que, por ejemplo, esto que hablamos del CAF, seguramente si es que lo vuelven a incluir, lo van a hacer bien, no tiene sentido que si saben que hay una inconstitucionalidad, hay que hacerlo lo vuelvan a hacer igual, seguramente lo van a cambiar. Mire, para ir resumiendo, Álvaro, bueno, ya vimos por qué las remesas no sacan de la pobreza al país y entonces seguimos con ese 56% de la población en pobreza o extrema pobreza. Ya vimos cómo va a haber mucha circulación de plata, o sea, es bueno realmente que haya esta obra en tema. En la calle va a haber empleo, en la construcción, en todo. Hay que mejorar la capacidad de las municipalidades, que son las que realmente lo van a ejecutar. Eso es una traba terrible. Lo que afecta un tema que ideológicamente ha sido difícil de manejar, el que la economía informal versus la formalidad está en el sistema bancario para impuestos, lo que eso genera realmente de alguna manera. El mensaje para el Congreso: tienen que arreglar el presupuesto en bien de la transparencia y de todo el sistema. Realmente todo eso viene a hacerlo complicado, ¿verdad, Álvaro? Pero necesario, sumamente necesario, y se queda la carga ahí para ese tema. Álvaro, un mensaje. ¿Cuál es el reto para este país desde el punto de vista económico, financiero, desde el presidente del Banco de Guatemala? Okay. Yo solo en 10 segundos, porque es importante que quede claro, los proyectos de los consejos de desarrollo se ven en el CONADUR, ¿verdad? No, las municipalidades pues son proyectos municipales, pero solo quería dejar ese dato solo para no generar confusión. Y mira, yo te diría que el principal desafío, y aquí hablo como país, pues, porque uno al final no se puede ir separando de todo lo que está pasando, uno pues tiene que hacer pues su mejor esfuerzo desde el espacio en donde esté. Yo diría que es, para este año, diría materializar el presupuesto que logre readecuar en el Congreso, porque seguramente vamos a ver muy rápidamente y probablemente de urgencia nacional una readecuación presupuestaria en el Congreso, poder materializar ese presupuesto, diría, muy rápido, porque hay bastantes recursos para inversión, llamémosle alrededor del 22% del presupuesto era inversión, en el presupuesto al cual le dio el amparo. Me imagino que irán a regresar a porcentajes anteriores, y bien importante, diría, la calidad del gasto y la transparencia. Al final del día, si hay transparencia, por lo general hay calidad, entonces es la capacidad de poder gastarse esos recursos de una manera transparente, de una manera en donde se genere esa calidad del gasto para que esos recursos realmente tengan el impacto necesario. Yo diría, si este gobierno logra gastarse el presupuesto, materializar esa inversión y que la población empiece realmente a ver esa transformación en que ustedes van a ir al puerto de San José y van a ver que están componiendo las carreteras, pues está la que están haciendo pues de la APP, pero está la de por Mazagua. Si uno va al rancho, por ejemplo, pues aunque ahí la carretera es relativamente nueva, pero vemos que están avanzando al Atlántico, si vemos que la conexión con México cambia, si vemos que hay bacheos, o sea, el tema de percepción no se genera de una manera positiva con el pago de deuda o el pago de sueldos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una percepción mala, digo yo al final, bueno, si pagan sueldos o pagan nómina, no es algo que me haga cambiar, pero el guatemalteco, si ve inversión física, si ve que están trabajando en sus comunidades, si ve que le están llevando servicios, que le están llevando centros de salud, mejoramiento de escuelas, ya esa percepción va a cambiar, sobre todo en infraestructura. Álvaro, muchísimas gracias, de verdad.
a mí me deja más retos en materia de aprender las economías y finanzas de ese país. Vamos a hacer se me ocurre, tenemos que hacer algún debate sobre ese 133 constitucional entre los constituyentes opuestos a ese tema y los que están a favor, como Chalo Sosa, tu persona y otros economistas, ¿verdad? Dentro de este podcast, como es de tu conocimiento, tenemos el Club de Lectura con Alfonso Portillo. Entonces Álvaro trae hoy un aporte precioso en dos sentidos, tal vez. ¿Cuántas bibliotecas son del Banco de Guatemala? 60 y... Tenemos alrededor de 62 bibliotecas, actualmente vamos a dejar 50. ¿Sí? Diría, esas 50 bibliotecas vamos por la número 18 de remodelarlas. Son bibliotecas que llevan muchos años, han dado un buen nombre al banco, se les está, lógicamente, la imagen, nuevo contenido, internet, de fotocopia, televisión, encargados, mucho Vamos mayor. A hablar con nuestro director para ver si un capítulo del Club de Lectura, lo podemos ir a hacer a una de las bibliotecas del Banco de Guatemala ahí. Si es con el expresidente Portillo, yo creo que tenemos que inaugurar ahorita, no sé si Tecumután, aunque yo creo que es el de Zacapa, pero le queda cerca. Que Sofos nos lleve los libros ahí para que los pueda vender, los del mes anterior, y podemos hacer un tema. Pues Álvaro, explicarnos ahí el regalo que nos traes ahí, ese libro de historia de la moneda del Quetzal, ¿verdad? Sí, ese libro es un libro que hicimos pues en cantidades limitadas. Básicamente mencionar que hubo una reforma, esos 100 años de unidad monetaria Quetzal, lo que quiere decir es que en 1924 nosotros teníamos el peso, en 1924 se volvió el Quetzal, y lo que celebramos nosotros con este libro, los eventos se hicieron en el 2024 y 2025, son los 100 años de la unidad monetaria Quetzal, acompañado de este libro que contiene toda la historia de Quetzal, digamos, desde que nació hasta la actualidad. Hicimos, como ustedes recordarán, también un billete conmemorativo que ganó el premio a mejor billete conmemorativo de América Latina. Eso nos los premiaron el año pasado en Brasil. Es un billete, el billete de Quetzal se había dejado de imprimir desde el año 2012, sacamos 25 millones de billetes, los cuales están circulando, que tuvieron un éxito, diría, muy bueno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Básicamente es rememorar, realmente dando a conocer que esa estabilidad que hemos tenido nosotros, somos de las pocas monedas que no le hemos puesto ceros, ni quitado ceros, ni cambiado nombre. No somos el peso y ahora el nuevo peso, no somos el nuevo Quetzal, ni le hemos puesto 3 ceros más. Somos de las pocas monedas, de las más estables del mundo. Si no estoy mal, somos la 9ª moneda más estable del mundo, y eso es lo que estamos nosotros cabalmente celebrando en este caso. Así que, de veras, un regalo que te quiero dejar, porque tú que estás pues claramente en la comunicación. Aquí nuestro director y todo el equipo leen muchísimo más que yo, por supuesto, fanáticos de la lectura, y con el Club de Lectura Alfonso Portillo. Ahí está. Y vamos a tener otros este año vamos a tener uno más orientado al arte. Te voy a mandar una copia. Recordemos mencionar también que se cumplen 100 años del Banco Central de Guatemala, 80 años del Banco de Guatemala. Recordemos que hubo un cambio en una segunda reforma monetaria. Son 350 años de la Universidad de San Carlos, 70 años del Centro Cívico. Vamos a sacar mucho que hablar de historia, ¿verdad? Sí. Te cuento que nuestro director quisiera que hiciéramos un podcast de historia política, que sería interesantísimo, cómo se dio el golpe de Estado de Serrano y otros temas, ¿verdad? Yo te voy a dar a cambio mi pasión, que es la Constitución, ¿verdad? Nosotros apenas con 40 años de entrada en vigencia de la Constitución, estamos dando estos 4 tomos de un libro de Rafael Tellez García, que es la crónica, una constituyente que yo viví, en una columna que él escribía todos los días sobre cada sesión plenaria. Así que, pues te agradezco. Para seguir fortaleciendo la lectura. Probablemente, ¿verdad?, el libro más importante para el sector público. Como dijo... Yo sigo citando a Mafalda, que dice: lo malo del que no lees, se tiene que creer lo que otro le dice, ¿verdad? Así. Ahora, de verdad, muchas gracias. No, hombre, ¿verdad? Es un gusto para todo el tiempo que nos dedicaste. Cada capítulo aquí, vamos a hacer un resumen de todo. A ustedes por estar aquí. Hoy sí no ofendimos a nadie, fue 100% técnico, lo más técnico que hemos tenido, didáctico. Pero sin embargo, si usted se sintió ofendido o simplemente quiere tomar un cafecito, aquí estamos, una tacita de café, todo lo arregla. Y no se vale que no haya llegado hasta aquí, no se vale que no le hagamos publicidad a todo esto, y no se vale que no lo vean en el próximo capítulo.